está involucrado con otra mujer. No sé, la verdad no me consta. Bianca, quiero que seas sincera. Esa mujer eras tú, ¿verdad? Penélope, tú estás insinuando que yo soy la otra mujer. No, yo no estoy insinuando nada, Bianca. Te estoy preguntando si Bruno estaba hablando contigo. Obvio que no, Penélope. O te tengo que recordar que yo soy la esposa de su tío. Sí, pero esto no impide que te llame. Hoy lo hizo un par de veces. No, yo no puedo creer que tú pienses eso de mí. Bianca, yo no te estoy juzgando. Simplemente te estoy preguntando No algo. me estás preguntando, estás insinuando que soy la amante de Bruno. No, yo nunca dije eso. ¡Sí! A ver, Penélope, te voy a decir algo. Y esta es la última vez que tocamos este tema. Ni Bruno me está coqueteando, ni soy la amante del sobrino de mi esposo. Y no me interesa, no me importa si Bruno tiene una amante o no, no me importa. Y por eso tienes que reaccionar de esta Estás insinuando que soy una cualquiera, que estoy traicionando a mi esposo con su sobrino. ¿Te parece poco, Penélope? Bianca. Hola. Bruno, no sabes lo que me acaba de pasar. ¿Y ahora qué? Penélope, mi hermana, piensa que tienes otra mujer con la que engañas a Eliana. ¿Y tu hermana de dónde saca algo así? Eso no es lo grave, Bruno. Me preguntó si esa mujer soy yo. No puede ser. ¿Por qué? Creo que Nicolás te vio hablando conmigo en Mérida y, bueno, nada, supuso que estabas hablando con una mujer. Otra vez ese imbécil de Nicolás. Bruno, esto se está volviendo muy peligroso. Primero las sospechas de Denise, después las de Yair, ahora mi hermana. Sí. Así por eso es mejor que me quede un tiempo con Eliana, Bianca. Eso no va a cambiar lo que sentimos, Bruno. ¿O sí? Lo tenemos que intentar. Veámonos. Después de todo lo que nos ha pasado, ¿quieres que nos veamos? Bruno, esto no lo vamos a resolver por teléfono. Nos tenemos que ver y tomar una decisión. Ok, ¿dónde? Escoge tú. No, eso estuvo muy aburrida, de verdad. Porque tú te quedas dormida. Bueno, ya me voy, ¿sí? I love you. Buenas tardes, señorita. ¿Y Jair? El joven Jair le pidió el día libre a don Salo. Se ve que tenía cosas que hacer. Aunque Jair tenga cosas que hacer, nunca deja de recogernos. Bueno, y a lo mejor consigo una novia. No, porque desde la mañana estaba raro. ¿Te acuerdas que estaba manejando todo como un loco y estaba todo serio? Bueno, ya súbete que tengo hambre. No, espérate. Entonces con esto ya quedo inscrito y listo para entrar a la Marina. Solo tienes que pasar el examen médico y luego entrar al periodo de prueba. Perfecto. ¿Vas a contestar? ¿Por qué no contesta?
¿Están los pescadores por aquí o sí? Te habría avisado para que no vinieras. Ay, es tu culpa. Este lugar es mágico. Desde que me trajiste para acá, quedé encantada. Ay, Bruno, no puedo creer que Jair nos haya visto en el balcón. Lo increíble es que piense que yo estaba besando a Nina. Bueno, eso también es un problema. No, no mientras se quede callada. Igual me dijo que no le iba a decir nada a mi tío. Y si se lo dice, tú lo niegas, Bruno. Nina también lo va a negar, así que serían ustedes dos contra él. No, sabes que yo prefiero pensar que esa conversación nunca va a existir. Bruno, lo que sentimos es demasiado fuerte. Yo lo sé. Pero también muy peligroso. Y por más que quiera dominar mi voluntad, no puedo. Es casi suicida esta locura de querernos de escondidas. Buenas tardes. Ojalá pudieran responder que son buenas, señor. ¿Pasó algo? Es sobre Nina. ¿Qué le pasó a mi hija? Desde que llegó, pues, no ha dejado de llorar. Ya, Nina, ya, cálmate. Nina, ¿qué pasó? Pues está muy triste porque sacó las peores calificaciones del mundo. Pensé que había pasado algo grave, ¿no? ¿No te parece grave que sea una mediocre? Mira, hija, no importa que tengas las mejores calificaciones. Eres muy buena estudiante, mi amor. ¿Verdad? Saqué las mejores calificaciones del colegio. Pero ¿sabes el susto que me pegó Mademoiselle con la noticia? Ay, lo siento. Hice exactamente lo que me pidió Nina, perdón. Y te la creíste toda, mi amor. Sí, chamaca. Eres la hija más inteligente, más hermosa y cruel con su papá del planeta. Ups. Santi, dile a Bianca que ya llegué. Ah, pues le voy a tener que llamar a su celular porque Bianca no ha llegado. Bruno, nos atraemos como dos imanes hacia una unión que es imposible, Bruno. No podemos estar juntos, Bianca. No así. No podemos seguir haciendo esto. No podemos seguirle haciendo daño al tío Ariel. Bruno, lo de anoche fue un impulso que no pude contener. Pensé que habías muerto. Sí, casi muero por venir a verte a ti. ¿Te das cuenta? El destino juega y hace con nosotros lo que quiere. Yo lo sé. Pero ya esto tiene que acabar. Todo lo que pasó fue una señal para que le pongamos un freno al destino. Y seamos nosotros los que decidamos. ¿Qué quieres hacer? Quiero que recordemos el beso de anoche. Como una despedida. Tú te irás a donde Eliana y yo me voy a regresar a cumplir mi papel de esposa. Es lo mejor. Entonces, no nos volveremos a ver hasta la graduación de Nina. No me queda otra opción más que decirte hasta entonces.